A los 80 empecé a notar que algo en mí estaba cambiando. Y no era solo el cuerpo. Un día, abrí la nevera y me quedé parado sin recordar qué iba a buscar. Otro, saludé a una vecina con una sonrisa amable, pero no supe cómo se llamaba, aunque la conocía de toda la vida. Y una mañana, me senté frente al calendario y no pude recordar la fecha del cumpleaños de mi hija. Al principio me reía, como muchos. Decía, se me están yendo las cabras al monte, o así es esto de hacerse viejo. Pero con el tiempo, empecé a preocuparme, porque no eran simples olvidos. Era como si mi mente se empezara a llenar de neblina. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. La frustración vino rápido. ¿Cómo explicarles a los demás que olvidarte de una palabra te deja en blanco por minutos? ¿O que empiezas a repetir historias sin darte cuenta? Yo no quería que me miraran con lástima. No quería ser el que ya no recuerda. Y sobre todo, tenía miedo. Miedo real. Porque en mi familia hubo casos de demencia. Porque perder la memoria no es solo olvidar cosas. Es ir perdiéndote a ti mismo, parte por parte. Pensé que era el principio del fin, que mi mente ya no tenía salvación. Pero entonces, por pura casualidad, hice un cambio en mi alimentación. Uno muy simple, nada extremo, nada raro. Y en cuestión de semanas, sentí que algo dentro de mí se encendía otra vez. Hoy, quiero contarte qué hice. No vengo a darte fórmulas mágicas ni a prometer milagros. Pero si tú también sientes que te cuesta recordar, concentrarte, o simplemente pensar con claridad como antes, quédate. Porque a veces, lo que necesitas no es más pastillas ni más miedo. Solo es información y un poco de valor para probar algo distinto. Antes de seguir, me encantaría saber más de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte y saber desde dónde estás escuchando esta historia. A veces los cambios llegan tan lentamente que uno no se da cuenta. Te olvidas un nombre, repites una historia, dejas las llaves en el refrigerador. Al principio te ríes, dices cosas de la edad y sigues adelante. Pero hay momentos que no se pueden ignorar. Aquel día, como muchas otras veces, salí a caminar. Era una tarde tranquila, cielo claro, temperatura agradable. Tomé el mismo camino de siempre, el que recorría desde hacía años. Iba con la intención de llegar a una pequeña tienda en la esquina, comprar pan y regresar. Lo había hecho tantas veces que no necesitaba pensarlo. Pero en algún punto, me detuve. Miré a mi alrededor y no reconocí nada. El banco donde solía sentarme ya no estaba. Las casas me parecían distintas. Los árboles, aunque conocidos, no me daban ninguna pista clara. No sabía si había caminado 5 minutos o 30. El corazón me empezó a latir fuerte, el aire se me hizo corto. Intenté recordar por dónde había venido, pero todo estaba confuso, como si mi memoria hubiera sido arrastrada por una corriente invisible. Estaba perdido, en mi propio barrio, en mi propia vida. Me senté en una banca y traté de no parecer asustado. Me temblaban las manos. Lo que más me dolía no era no saber cómo volver, sino esa sensación de verme a mí mismo desde fuera, como si de repente me hubiera convertido en un desconocido. Me sentí frágil, viejo, pequeño. Después de varios minutos, vi una panadería que me resultó familiar. Poco a poco, entre pasos dudosos y recuerdos sueltos, encontré el camino de regreso a casa. Esa noche, no dije nada. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio. No por perderme, sino por lo que significaba haberlo hecho. Sentí vergüenza, sentí miedo, sentí que el mundo se me estaba escapando de las manos y que yo no podía hacer nada para detenerlo. Pero al día siguiente, se lo conté a mi hija. La miré a los ojos y le dije la verdad, con todas sus letras. Ayer me perdí, en mi propio barrio, y no supe qué hacer. Ella no se burló ni se asustó. Me tomó la mano y con una mezcla de firmeza y cariño, me dijo, «Papá, vamos a buscar soluciones. No estás solo». Esa frase se me quedó grabada.
Esa noche me juré a mí mismo que no iba a rendirme sin luchar, que no iba a dejar que mi mente se apagara como una vela olvidada en la mesa. No podía cambiar el hecho de que estaba envejeciendo, pero sí podía decidir cómo iba a vivir cada día que me quedara. Y así empezó mi búsqueda. No por una cura milagrosa, sino por formas de ayudar a mi cuerpo y mi mente a resistir, a mantenerse vivos. Porque aún me quedaban recuerdos por crear, historias por contar, y caminos que quería volver a recorrer sin perderme en ellos. Lo que descubrí sobre la alimentación y el cerebro. Durante años pensé que los olvidos eran simplemente parte de envejecer, una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Pero algo en mí no se resignaba. No quería quedarme sentado viendo cómo mi mente se apagaba poco a poco. Así que, con paciencia y curiosidad, empecé a investigar. Leí libros de neurociencia explicados para gente como yo. Hablé con médicos que realmente escuchan. Y sobre todo, conversé con otros mayores que también estaban preocupados por su memoria. Un día, en una charla con un viejo amigo, escuché algo que me hizo pensar. El cerebro es como una planta. Si no lo riegas ni lo alimentas bien, se marchita. Pero si le das lo correcto, florece. Esa frase se me quedó grabada. Fue entonces cuando comencé a profundizar en algo que nadie me había dicho antes. La alimentación puede cambiar la forma en que funciona tu cerebro. Y no estoy hablando solo de dejar el azúcar o comer más verduras. Estoy hablando de alimentos concretos que actúan como auténticos fertilizantes cerebrales. Aprendí que hay compuestos naturales, presentes en frutas, semillas, raíces y aceites, que ayudan a proteger las neuronas, a regenerar conexiones y a mejorar la memoria. Cosas que puedes encontrar en un mercado, no en una farmacia. Uno de los médicos con los que hablé me lo explicó así, con palabras sencillas. Cuando comes lo adecuado, estás alimentando no solo tu cuerpo, sino tus recuerdos. Estás reforzando las autopistas por donde viaja tu pensamiento. Me habló del omega 3, que ayuda a mantener flexibles las membranas de las células cerebrales. Del resveratrol, presente en ciertas frutas oscuras, que combate la inflamación del cerebro. De alimentos con curcumina, flavonoides y colina, que actúan como escudos contra el deterioro cognitivo. Fue revelador entender que, si cambiaba lo que ponía en mi plato, podía cambiar lo que ocurría en mi mente. No fue algo inmediato, no hubo milagros. Pero tras unas semanas, noté que me costaba menos recordar dónde había dejado las llaves. Empecé a seguir conversaciones largas sin perderme. Dormía mejor, y al despertar, no sentía esa neblina mental que me acompañaba desde hacía años. Por eso, hoy quiero compartir contigo lo más valioso que aprendí en este proceso. 5 alimentos que transformaron mi memoria, mi concentración y mi claridad mental. No son raros, no son caros, y probablemente ya los tienes en casa. Pero quizá no los estás usando como deberías. El descubrimiento inesperado. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, sin importancia, hasta que los recuerdas años después y te das cuenta de que cambiaron todo. Así fue aquel día en el banco de una plaza. Estaba en una ciudad que no era la mía, visitando a un viejo amigo. Me senté en un banco para descansar un rato. Las rodillas me dolían más de lo habitual ese día. A mi lado se sentó una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en una trenza impecable. Tenía los ojos vivaces, de esos que no se apagan con los años. Nos saludamos con cortesía, y al poco rato estábamos hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Me escuchó hablar de mis dolores con una paciencia que pocas personas tienen hoy en día. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía, como si ya hubiera pasado por todo eso. Y cuando terminé de hablar, me miró y me dijo algo que no esperaba. ¿Has probado el aceite de copaiba? La miré con escepticismo. Nunca había escuchado esa palabra. Pensé que era otra de esas cosas que la gente recomienda sin saber. Pero ella no sonaba como alguien que repite lo que lee en una revista. Me contó que también había sufrido de artritis, que no podía abrir un frasco sin llorar del dolor, y que llevaba más de un año sin tomar un solo analgésico desde que empezó a usar aquel aceite.
Me explicó que el aceite de copaíba venía de un árbol del Amazonas, que los pueblos indígenas lo usaban desde hace siglos para calmar dolores, desinflamar y curar heridas. Me habló de sus propiedades antiinflamatorias, de que no tenía efectos secundarios y de cómo bastaban unas gotas al día para notar el cambio. Sinceramente, no le creí del todo, pero su serenidad me dejó pensando. No parecía una vendedora, ni alguien que buscaba impresionar. Solo estaba compartiendo algo que a ella le había servido, y eso me dio curiosidad. Volví a casa y lo busqué. Encontré que muchos estudios hablaban del aceite de copaíba, que contenía beta-cariofileno, un componente natural con efectos similares a los antiinflamatorios, pero sin los efectos adversos de los medicamentos. Leí testimonios de personas con artrosis, artritis, tendinitis. Todos decían lo mismo: alivio real, sin químicos. Aún así, dudaba, pero una parte de mí pensó: ¿qué tengo que perder? Así que lo pedí. Llegó en una botellita pequeña, con olor a bosque húmedo. Empecé a usarlo cada noche, masajeando suavemente las rodillas, los tobillos y las manos. También lo probé por vía sublingual, como sugerían algunos usuarios. 2 gotas debajo de la lengua, una vez al día. Las primeras noches no sentí gran cosa, salvo una leve sensación de calor en las zonas donde lo aplicaba. Pero a la semana, algo empezó a cambiar. El dolor ya no era tan punzante al despertar. No era que desapareciera, pero era distinto, más leve, más manejable. Y sobre todo, ya no necesitaba tomar tantas pastillas. A veces, los grandes cambios empiezan con pequeños gestos. Un banco en una plaza, una conversación inesperada y una decisión sencilla que, sin saberlo, puede darte una nueva oportunidad para vivir con menos dolor. Alimento 2. La grasa que el cerebro ama. Hubo una época en la que le tenía miedo a la palabra grasa. Me habían dicho que era mala, que debía evitarla si quería estar sano, que engordaba, que dañaba el corazón. Así que durante años me esforcé por llevar una dieta baja en grasas. Comía cosas light, evitaba el aceite, sacaba la yema del huevo y me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Ya no tenía la misma claridad mental de antes. Me costaba concentrarme. Olvidaba las cosas más fácilmente. Me sentía lento, espeso, como si mi mente estuviera envuelta en niebla. Al principio pensé que era la edad, pero algo dentro de mí decía que no era normal perder tanta agilidad de golpe. Fue entonces cuando empecé a leer, investigar y, sobre todo, escuchar a personas mayores que se veían y sentían bien. Y todos repetían lo mismo: el cerebro necesita grasa, pero de la buena. Así descubrí las grasas saludables, no las frituras ni los productos procesados. Me refiero al aceite de oliva extra virgen, la palta madura, las nueces, el salmón, las semillas de chía y lino. Alimentos naturales, llenos de ácidos grasos esenciales como el omega 3, que nutren las neuronas, protegen las membranas celulares y ayudan a que el cerebro funcione mejor. Empecé por cosas pequeñas: una cucharada de aceite de oliva en ayunas, medio aguacate en el desayuno, algunas nueces a media tarde, y el cambio fue sutil, pero real. A las pocas semanas, me sentía más despierto. Mi memoria mejoró. Volvía a terminar frases sin perder el hilo. Retomé la lectura sin tener que releer el mismo párrafo 3 veces. Era como si mi mente hubiera estado desnutrida durante años, esperando que la alimentara correctamente. Y lo más irónico fue darme cuenta de que el problema no era la grasa, sino la desinformación. Había estado negándole a mi cerebro algo que siempre había necesitado. Hoy no tengo miedo a las grasas. Las respeto, las elijo con cuidado y las incluyo todos los días en mi alimentación porque aprendí que una mente clara empieza en la cocina. Alimento 3. El desayuno que cambió mis mañanas. Durante años, el desayuno fue para mí una comida sin importancia. A veces lo saltaba. Otras veces tomaba solo un café con galletas o un pan blanco con mantequilla. Nada fuera de lo común,
nada realmente nutritivo. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar que las mañanas me costaban más. Me sentía lento, desorientado, como si mi mente tardara en arrancar incluso después de despertarme. Pensé que era normal. Después de todo, ya no tenía 50 años. Pero un día, hablando con un nutricionista amigo de la familia, me dijo algo que me hizo replantearme todo. La forma en que alimentas a tu cuerpo en la primera hora del día marca cómo funcionará tu cerebro las siguientes 12. No lo olvidé. Empecé a investigar. Descubrí que el desayuno no solo influye en la energía física, sino también en la memoria, la concentración y la claridad mental. Resulta que el cerebro necesita ciertos nutrientes específicos para rendir bien, y esos nutrientes, como los ácidos grasos buenos, la fibra, los antioxidantes y algunas vitaminas del complejo B, no están precisamente en un bollo con mermelada. Fue entonces cuando decidí cambiar completamente mi desayuno. Dejé atrás el pan blanco, los azúcares y los productos ultraprocesados. En su lugar, preparé una combinación simple, pero poderosa: cereales integrales, semillas y fruta fresca. Mi mezcla favorita: avena cocida en agua o leche vegetal, una cucharada de semillas de chía o linaza, nueces troceadas y rodajas de plátano o frutos rojos. A veces le añado un poco de canela o cúrcuma en polvo, no solo por el sabor, sino por sus propiedades antiinflamatorias. El cambio fue casi inmediato. No hablo de algo milagroso, sino real. Al tercer o cuarto día de desayunar así, noté que me costaba menos concentrarme. Recordaba con más facilidad dónde había dejado las llaves. Ya no me sentía aturdido al despertar. Podía leer o escribir sin tener que releer el mismo párrafo 5 veces. Además, me sentía saciado sin sentir pesadez. Mi digestión mejoró y con ella también mi estado de ánimo. Menos inflamación, menos cansancio mental. El desayuno no volvió a ser una comida olvidada. Ahora lo veo como una dosis de claridad. Es la forma en la que le digo a mi cuerpo y a mi mente: hoy vamos a estar bien. Y por si te lo estás preguntando, no hace falta ser chef ni tener mucho dinero. Todo lo que uso lo encuentras en cualquier supermercado o mercado local. Es cuestión de hábito, de decisión. Porque alimentar el cerebro empieza en la cocina. Así que si tú también te levantas cada mañana sintiéndote lento, confundido o agotado antes de empezar, tal vez no necesites más café. Tal vez lo que necesitas es comenzar el día con alimentos que de verdad nutren tu mente. Alimento 4. La bebida que nadie me recomendó, pero funcionó. En la residencia donde vivo, las conversaciones suelen repetirse. Hablamos del clima, de nuestros nietos, de lo que comimos o de cómo dormimos. Son temas seguros, sencillos, pero de vez en cuando alguien dice algo que te cambia la rutina, y a veces incluso la vida. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que el cielo está nublado y el tiempo parece detenerse. Me senté en el jardín junto a Raúl, un hombre tranquilo, de 86 años, que había sido bibliotecario. Siempre tenía algún dato curioso que compartir. Ese día, mientras tomaba algo humeante en una taza de cerámica, me preguntó si alguna vez había probado el té de cúrcuma con pimienta negra y un poco de aceite de coco. Me reí. Le dije que no, que a esa edad uno no se aventura con cosas nuevas tan fácilmente. Pero él insistió. Me dijo que no solo era reconfortante, sino que desde que lo tomaba, sentía la mente más despejada, que los recuerdos llegaban más fáciles, que dormía mejor, que incluso soñaba más. Lo curioso fue la forma en que lo dijo. No era una recomendación como tantas otras. Lo dijo con una certeza tranquila, con esa seguridad que viene cuando uno no habla por teoría, sino por experiencia. Esa noche, por pura curiosidad, busqué más información. Descubrí que la cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con efectos antiinflamatorios y antioxidantes muy potentes. Pero lo más interesante fue leer que en algunos estudios se ha visto una mejora en la función cerebral, incluso en personas mayores. La pimienta negra, por su parte,
Ayuda a que la curcumina se absorba mejor. Y el aceite de coco, bueno, también tiene sus beneficios en el cerebro, al funcionar como fuente de energía alternativa. Al día siguiente, me acerqué a la cocina de la residencia y les pedí si podían ayudarme a preparar esa mezcla. Me miraron raro, pero accedieron. El sabor era intenso, un poco terroso, ligeramente picante. Pero algo en mí decidió continuar. Pasaron unos días. No esperaba milagros. Pero alrededor de la segunda semana, ocurrió algo que me dejó helado. Estaba hablando con mi nieta por videollamada, y sin pensar, recordé el nombre de su maestra del jardín, una mujer a la que no veía desde hacía más de 10 años. Y no solo eso, recordé la canción que solía cantarme cuando era pequeña. La letra, la melodía, todo estaba ahí. Me quedé callado unos segundos. Ella no lo notó, pero para mí fue un momento enorme, porque en los últimos años había empezado a acostumbrarme a olvidar, a sentir que los recuerdos estaban detrás de una niebla espesa. Pero esa mañana, sin esfuerzo, uno atravesó esa niebla con claridad. No te voy a decir que esa bebida me devolvió la memoria por completo, pero sí sé que algo despertó, y desde entonces la tomo cada tarde. Se ha vuelto un ritual, un acto pequeño, pero poderoso, porque más allá de lo físico, uno necesita sentirse dueño de su mente, de sus recuerdos, de su historia. Y si algo tan simple como una bebida caliente puede ayudarme a conservar eso, créeme que vale la pena probarlo. El hábito nocturno que limpió mi mente. Durante años, cometí el mismo error cada noche sin darme cuenta del daño que me estaba haciendo. Cenaba tarde, mal y en exceso. Siempre pensaba que una comida abundante me ayudaría a descansar mejor, que me dejaría lleno y tranquilo. Pero con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi manera de ver las noches. El cerebro también necesita descansar ligero. Todo empezó cuando noté que cada vez me costaba más recordar cosas simples. Olvidaba citas, nombres, lo que había dicho hacía 5 minutos. Pero también empecé a dormir peor. Me despertaba varias veces por la noche, sudando o con pesadillas extrañas. Al día siguiente, me sentía lento, como si mi cabeza estuviera envuelta en una niebla espesa. Me costaba leer, concentrarme o incluso mantener una conversación larga. No era solo la edad, era algo más. Una tarde, conversando con un conocido que había pasado por algo similar, me dijo algo que no esperaba. ¿Has probado cenar diferente? A mí me ayudó más de lo que imaginaba. Al principio sonó absurdo. ¿Qué tenía que ver mi cena con mi memoria? Pero decidí probar. Total, no perdía nada. Empecé por algo simple: adelantar la cena al menos 2 horas antes de acostarme. Luego cambié el tipo de comida. Dejé los fritos, el pan, los embutidos. En su lugar, empecé a preparar cosas más ligeras: una crema de calabaza, arroz integral con verduras, un poco de pescado blanco al horno, incluso una infusión caliente. Nada pesado, nada procesado. La primera semana fue difícil, lo admito. Me sentía raro y hasta un poco hambriento al principio. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Dormía más profundamente. No me despertaba tanto. Me levantaba con más energía y, sorprendentemente, con la mente más clara. Pasadas unas semanas, me di cuenta de que ya no buscaba mis lentes 10 veces al día. Recordaba con más facilidad lo que había leído en la mañana o lo que tenía que comprar en el mercado. Las palabras volvían a mi boca con menos esfuerzo. Mi cabeza ya no se sentía tan pesada. Y entendí lo que nadie me había explicado antes. El cuerpo también necesita descansar limpio por dentro, y el cerebro, que nunca se apaga del todo, necesita que el estómago no esté trabajando toda la noche. Comer bien por la noche no solo me ayudó a dormir mejor, me ayudó a pensar mejor, a recordar, a sentirme más vivo. No fue una medicina mágica, ni una dieta estricta. Fue un cambio de hábito, simple pero poderoso. Hoy, mi rutina es sagrada: una cena ligera, un vaso de agua tibia y nada de comida 1 hora antes de acostarme.
Es un pequeño ritual que me ha devuelto algo que creí perdido, la claridad mental. Dormir bien fue tan importante como lo que comía. Y esa combinación, noche tras noche, fue lo que empezó a limpiar mi mente desde adentro. Los cambios que noté en mí después de un mes. Recuerdo claramente el día en que mi hija me dijo: «Papá, estás más claro últimamente. ¿Te estás sintiendo mejor?». No era una pregunta por cortesía. Lo notó. Lo notaron todos. Llevaba ya un mes usando el aceite, y aunque al principio solo esperaba sentir menos dolor en las articulaciones, me encontré con algo que no esperaba. Mi mente también empezó a despertar. No fue algo inmediato ni milagroso. Fue sutil, casi imperceptible al principio. Pero día a día, mi cabeza se sentía menos nublada. Empecé a recordar nombres que antes se me escapaban con vergüenza. Ya no me costaba tanto encontrar la palabra justa al hablar. Incluso los números del teléfono de mis hijos volví a tenerlos presentes, sin mirar la libreta. Lo noté también cuando volvía a leer. Antes, me costaba concentrarme. Leía una página, pero al terminarla, no sabía qué había leído. Ahora, no solo leo con más atención, sino que me quedo reflexionando sobre lo que acabo de leer. Como antes. Como cuando tenía 60 años y me sumergía en libros sin mirar el reloj. Otra cosa que recuperé fueron las conversaciones largas. Durante años, me había convertido en un hombre de frases cortas. Me costaba hilar ideas, me cansaba rápido, perdía el hilo. Pero un mes después de usar el aceite, me encontré charlando con mi vecino sobre música de nuestra juventud, sobre política, sobre recuerdos de infancia, y no me sentía perdido, ni lento, ni desconectado. Me sentía presente. Incluso empecé a volver a jugar a los crucigramas. Antes, los empezaba y los dejaba a medio hacer, frustrado. Ahora los vuelvo a disfrutar. Me entretiene poner a prueba mi mente y me enorgullece cuando la memoria responde. No voy a mentirte. No rejuvenecí. No volví a tener la agilidad de los 40, ni la memoria afilada de los 50. Pero algo sí pasó. Mi mente volvió a acompañarme. Volvió a estar al ritmo de mi día. Ya no siento que vivo en una neblina constante, ni que tengo que pelearme con mi cabeza para recordar, razonar o simplemente seguir una charla. La mayor sorpresa fue la reacción de mi familia. Mis hijos me miraban con atención, como redescubriéndome. Mi nieta me pidió que le contara historias de mi juventud, porque ahora las cuentas mucho mejor, abuelo. Me sentí útil, me sentí valioso. No te digo esto para exagerar ni para venderte esperanzas falsas. Te lo cuento porque si alguna vez sentiste que tu mente ya no es la misma, que se está apagando poco a poco, quiero que sepas que hay formas de encenderla de nuevo. Y a veces, ese cambio empieza con algo tan simple y natural como un aceite. Un mes puede parecer poco, pero cuando recuperas algo que creías perdido, ese mes se vuelve oro puro. No quiero que malinterpretes lo que te he contado. No estoy diciendo que este aceite natural sea una cura milagrosa. No lo es. No borra años de desgaste, ni reconstruye huesos de un día para otro. Pero tampoco es humo, tampoco es una ilusión. Es una posibilidad real. Una segunda oportunidad. Una forma distinta de enfrentar el dolor que no empieza en la pastilla, sino en la raíz. Hay personas que, al probarlo, sienten mejoras en pocos días. Otras tardan semanas. Y algunas, con problemas más severos, tal vez necesiten combinarlo con ejercicios, alimentación adecuada y paciencia. Pero lo importante es que funciona sin dañar otras partes del cuerpo y que, en mi caso, me devolvió algo que creí perdido: el control sobre mi salud. Sé que no todos los cuerpos son iguales. Sé que lo que a mí me ayudó puede que no tenga el mismo efecto en ti, pero también sé que vale la pena intentarlo, porque resignarse sin haber probado todo, eso sí es injusto. No somos viejos para rendirnos, somos sabios para elegir bien. La edad no debe ser una excusa para abandonar la búsqueda de bienestar. Al contrario, es precisamente ahora cuando más necesitamos claridad, conciencia y compasión hacia nuestro cuerpo. Ya no queremos atajos,
Queremos soluciones reales. Y muchas veces, esas soluciones no vienen de un laboratorio, sino de la tierra, de lo natural, de lo que el cuerpo reconoce como suyo. También quiero hablarle a los familiares que quizás están viendo este video con mamá, papá o con su abuelo. No corran a buscar la receta más fuerte. No llenen la alacena de pastillas antes de mirar el plato de comida. Antes de medicar. Escuchen. A veces lo que falta no es un fármaco, sino descanso, movimiento suave, una palabra amable o un alimento antiinflamatorio que nutra de verdad. Yo me he equivocado muchas veces en mi vida, pero una de las decisiones más sabias fue dejar de aceptar el dolor como algo inevitable y empezar a preguntarme qué más podía hacer por mí mismo. Esa pregunta me llevó al aceite del que te hablé, y aunque no curó todo, sí me devolvió la esperanza. Si estás en tus 60s, 70s u 80s, todavía puedes mejorar. Aún puedes caminar con más ligereza. Aún puedes dormir sin que cada giro sea una pelea. Aún puedes vivir tus años con menos dolor y más dignidad, porque nunca es tarde para sentirte bien contigo mismo. Y si llegaste hasta aquí, te quiero dejar con una pregunta. Una sencilla, pero poderosa. ¿Qué estás comiendo hoy que alimente tu mente? No solo tu cuerpo, tu mente, porque en ella empieza la verdadera salud y también el cambio. Gracias por estar. Cuídate. Y si esto te ayudó, compártelo con alguien que también lo necesite. Tal vez tú seas quien le dé una segunda oportunidad.